Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestra. Pues gracias a todos por haberse conectado. A nuestra audiencia, por favor, les solicitamos poner en modo silencio su micrófono, apagar la cámara. Cualquier intervención que deseen hacer, chicos, será bien recibida en el chat. La Universidad de Valle de México, Campus San Rafael, les brinda nuevamente la bienvenida al primer coloquio interdisciplinario Negocios y Sociales. En esta ocasión a nuestra segunda mesa, que se llama El impacto legal del COVID-19 para las empresas en México. Tengo el agrado de presentarle a nuestros panelistas el día de hoy. El maestro Rodrigo Raúl Romero es abogado por la UNAM, tiene sus estudios de licenciatura, especialidad y maestría en Derecho en UNAM desde 2005. Es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, así como en otras instituciones privadas. Es evaluador por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, AC, y se funge también como secretario auxiliar de la Comisión Especial Electoral y Comisión Especial de Igualdad de Género del Honorable Consejo Universitario de la UNAM. Maestro Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. También presento al maestro Edgar Fernández, que cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Amparo. También tiene una maestría en Derecho con especialidad en estrategias de litigación oral, penal y civil. Es abogado postulante en Abogados Metropolitanos Fernández y Moncada, asociados desde hace 8 años, y tiene al menos 6 años de experiencia docente en los que ha participado como asesor académico de equipos de litigación, obteniendo tercer y cuarto lugar en los concursos universitarios de litigación adversarial y en el cuarto concurso nacional de juicios orales y audiencias preliminares de la Universidad Autónoma de México y la California Western School. Esperemos igual en unos momentos si se suma nuestro otro ponente que está teniendo problemas de conexión, y en cuanto llegue lo presento. La dinámica del día de hoy será platicar un poco acerca de los cambios que ha tenido la legislación a raíz del COVID. No nada más nos vimos impactados en el cambio de operar, no nada más de un día para otro dijimos, pues entonces todos nos volvemos a operar de manera remota. Esto tuvo una implicación legal. Entonces, desde su área de experiencia, nos van a platicar un poco sobre el impacto legal del COVID en el home office y su debida regulación en la Ley Federal de Trabajo. Y también creo que podríamos abordar el impacto de los derechos humanos que ha dejado esta pandemia, porque pues todo va de la mano. Entonces, me permito cederle la palabra al maestro Edgar Fernández para que nos des tu primera impresión sobre la Ley Federal de Trabajo, sobre la regulación. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Lucía. Bueno, chicos, maestro Rodrigo, buenas tardes. Pues con este tema, ¿no? Impacto legal del COVID-19 en México. Pues desde marzo del año pasado, pues yo creo que no nada más a México, sino que a todo el mundo nos agarró desprevenido la pandemia. Y nos agarró desprevenido, ¿por qué? Porque no teníamos un marco regulatorio en el sentido de tener estrategias o tener protocolos legales para poder reaccionar ante determinadas crisis. Se fue reaccionando a partir de cómo iba pasando el tiempo, pero pues evidentemente, como comentaba la maestra Lucía, pues empezaron a transgredir nuestra esfera de derechos humanos, con el propósito pues de defender otro derecho, ¿no? Entonces podríamos pensar que iba a haber ya una ponderación ahí de derechos, ¿no? Y lo mismo pasó también
en el mundo laboral, en donde a lo mejor vieron una ventana de oportunidad, patrones, trabajadores también, para hacer cuestiones que no deberían de haber realizado. Por la parte patronal podríamos pensar que pues hubo despidos injustificados, podrían ser, echándole la culpa al COVID-19, reclamándole al Estado el no ayudarles con medidas económicas para poder salir de ello. Entonces, tuvo que haber muchos cambios, ¿no? La legislación laboral, pues tuvo cambios. Se agregó un capítulo expreso de lo que fue, de lo que es el home office, el trabajo en casa, que también ha sido muy criticado en su momento, pero ya se dio, chicos. Ustedes finalmente son los próximos operadores de este sistema, ¿no? De este sistema que ahorita están viviendo ustedes como estudiantes, pero que cuando ustedes salgan lo van a operar. Y ustedes van a llevar esas sinergias, esa energía, esta forma diferente de pensar de los que estamos ahorita operando el sistema para darle resultados a lo que la misma ciudadanía necesita, ¿no? Entonces, derechos humanos se empezaron a pisotear de alguna forma. ¿Por qué? Porque en el marco de la Ley General de Salud, en esa protección de no contagiarnos, los estados o los municipios empezaron a tener, pues, y no quiero decir libre albedrío, pero empezaron a crear sus propias normas, y hablo de normas cuando fueron a los bandos municipales a sancionar a las personas que no traían cubreboca, a las personas que salían en determinada hora, a los foráneos que no pertenecían al municipio, de llegar de fuera y multarlos porque pues a lo mejor su vehículo no circulaba ese día, porque lo había determinado el municipio o lo había determinado el estado. Así pasó en el estado de Hidalgo, ¿no? Algo muy curioso, que a la entrada de Hidalgo, de lo que es Pachuca, ya estaban los municipales ahí en la carretera federal deteniendo a los automóviles, creo que porque no eran pares y luego los nones, algo así, y se los llevaban al corralón, y ahí ustedes me dirán que pues bueno, o sea, estábamos en una jurisdicción federal porque pues, es carretera federal, ¿no? Y estaban los municipales y pues bueno, en ese sentido se violentaron muchos derechos humanos y se debe de hacer protocolos porque es muy delicado, que siempre se ha luchado por que prevalezcan los derechos humanos, y en una crisis como esta se transgreden. La señorita del Oxxo, cuando tú vas y no llevas cubreboca, se altera y te empieza a levantar la voz y te empieza a decir que si no traes cubrebocas no te va a atender y que te salgas. Y en muchos lugares pasa así. Y dices tú, pues bueno, ¿y dónde queda mi derecho, no? De usarlo o no usarlo. ¿Quién determina cómo lo debo de usar? Porque hay algunos que te piden también el KN95. Vámonos para allá, porque pues también hay de tela, ¿no? Entonces, pero la señorita del Oxxo no lo sabe, y no lo sabe porque a ella le dijeron, no tienes que dejar o no atiendas a nadie que no traiga el cubreboca. Entonces, en ese sentido, ustedes como estudiantes, y sería una pregunta, o sea, ¿cómo lo analizarían ustedes? ¿Por qué no lo permite? ¿O se han puesto a pensar por qué no lo permite? ¿Les hace ruido por ahí a lo mejor el peligro o el riesgo de contagio de una enfermedad que maneja el Código Penal? ¿El Código Penal Federal o el Código Penal para la Ciudad de México? ¿Podríamos estar ante una situación así? Probablemente, pero la señorita no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero tú que eres abogado o vas a ser abogado, pues sí lo debes de saber. Entonces, si tú vas a asesorar a una empresa, la información
que también es un principio de derecho a la información, y hablo de un principio que maneja sobre todo la mediación, este principio que podemos utilizar en el derecho, informarle a la población, ¿no? ¿Por qué debemos de usar el cubrebocas? Porque no quiero que contagies, no debemos de propagarlo. ¿Por qué? Porque es un delito. Y no es porque nos vayamos a meter en un problema así. Pero yo pienso que si la población o los ciudadanos estuviéramos informados, dejaríamos de hacerlo probablemente. Pero pues que no nos regañen, ¿no? Entonces, en lo particular, yo ahora pues me he vuelto más antisocial, ya casi no voy a lugarse, porque llegas al Walmart y pues te ponen me dijo la señorita, se la tengo que tomar en la frente porque en la mano en ningún lugar cabe. Tiene que ser ahí, ¿no? Con tal de no discutir, pues sí, tómela aquí. Ahora ya ponen un aparatito, ya llega uno y pone la cabeza, o pone la mano, así, ¿no? Pero finalmente, como abogados, y ustedes seguramente, chicos, así se sienten, ¿no? Sienten transgredidos esos derechos y dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Estamos en un estado de excepción? ¿O qué sucede, no? Porque el mismo presidente, hablamos ya del Ejecutivo Federal, que dice, hay libertad. Y por eso permite la libertad de expresión, y por eso vemos esas manifestaciones en la calle. Y hay quien se agravia y dice, no, pues es que no está bien, porque debemos de estar a 1,5 metros, pero pues cuando llegan a la manifestación vienen a bordo del metro, ¿no? Y cuando regresan, pues nos volvemos a meter al metro. Entonces, no sé, es algo muy curioso y creo que tengo 15 minutos, ¿verdad, maestra Lucía? ¿No? Ok. Entonces, Adelante, adelante. es algo muy curioso porque no tenemos bien definidos esos protocolos de actuación ante determinadas crisis. Ahorita estamos en un semáforo naranja, pero sale la jefa de gobierno y nos dice, no se cierra la actividad económica. Es decir, seguimos igual como estamos haciendo las actividades, nada más utiliza el cubrebocas. ¿Okay? Ayer o antier, también el Ejecutivo dice que la Secretaría de Salud, salió en el Diario Oficial de la Federación, ahí los que lo leen, y si no, pues léanlo, en ese sentido, dice quiénes son ahora la población de riesgo de contagio, susceptible de contagio, la población vulnerable. Entonces ahora, esa población vulnerable de 50, 60, que fueron a sus casas porque eran una población de riesgo, ahora no quiere regresar a trabajar, y en semáforo naranja se volvieron a ir, y entonces representa un problema para el mundo laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador que se queda en la empresa está haciendo el trabajo de la persona que está considerada como persona de riesgo. Pero esa persona ya se vacunó. Es más, ya tuvo las 2 vacunas. Esa persona ahora está en su casa, ya no es población de riesgo, pero en un principio fue población de riesgo antes de la vacuna, ahora ya no. ¿Representa un problema para la empresa? Seguramente, claro. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo que estaba haciendo esa persona lo están haciendo entre 3, el de él. ¿Y eso qué va a provocar? De que cuando regrese, pues de algunos ya no vamos a tener que prescindir de ti, porque con 3 pudimos hacer el trabajo de 6, con 3 pudimos hacer el trabajo de 7. Y ahí viene también un problema. Despido, pero sería un despido injustificado, ¿no? En ese sentido. Entonces la empresa pues también se debe de ocupar en hacer en hacer cambios dentro de la misma empresa. ¿Para qué? Para adecuarse a los nuevos protocolos que también le causan una erogación a las empresas. Esos protocolos, estar de acuerdo a las normas oficiales mexicanas que posiblemente están por salir, y lo que determina el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social o la Secretaría de Salud. Entonces, ¿tenemos cambios en las legislaciones? Por supuesto. Ya tenemos en la Ley Federal del Trabajo,
¿Y qué pasa con los contratos? Y ahorita me estaba acordando de esta parte de los contratos, porque hay trabajadores, y ahí es donde yo me incluyo, no sé si también tenga la misma situación el maestro Rodrigo, pero pues la universidad en un principio pues dice, pues bueno, es que antes firmábamos el contrato y ahora pues no nos podemos ver para que vengas y firmes. Te lo mando, fírmalo, escanéamelo, regrésamelo, pero ¿qué tan válido es? ¿No? ¿Qué tan válido es eso? Pero por ahí nos acordamos que en el Código de Comercio tenemos un capítulo expreso, ese capítulo expreso que nos habla de los mensajes de datos. Esos mensajes de datos que refieren al mensaje que hacemos por mail, el mensaje que hacemos en WhatsApp, el mensaje de voz. Y esos mensajes, que son datos, son mensajes de datos, son reconocidos. Es más, también la firma electrónica, ¿no? Porque pues no es la firma que hacemos normal, la escaneábamos, la mandábamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento entre las partes que se hagan en un correo es aceptable. Entonces, aquí en la universidad, y lo comento más como un ejemplo, pero un ejemplo positivo, porque ahora basta con que mandemos nuestro acuerdo de voluntad manifestado en un correo, que sí aceptamos o no aceptamos, y es suficiente. Ya no hay tanto brinco ahí de que pues escanéamelo y ponle la huella y un mensaje de voz para ver si eres tú y cosas así. No, ya con un mensaje. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque hubo un asesoramiento seguramente de que pues los mensajes de voz los mensajes de datos tienen ese valor y se los da y lo encontramos ahí, por ejemplo, donde encontramos un capítulo expreso chiquito, es en el Código de Comercio. Mis alumnos, que ya vi que tengo aquí algunos de Derecho del Comercio, lo recordarán. Y entonces eso nos ayuda, el Código de Comercio, aunque está pequeño, a ser supletorio, ¿no? Supletorio en otras materias, como por ejemplo en la materia penal. En la materia penal, cuando hablamos de lo que es la firma electrónica o de los mensajes, que también, pues bueno, ahí tiene su aspecto que se violenta también esos derechos, ¿no? Pero bueno, vamos, no nos metamos tanto ahí, pero encontramos fundamentos, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes como operadores de este sistema, cuando ustedes salgan, este problema que están viviendo, ustedes también le tienen que dar una solución y se lo van a dar. A lo mejor ese capítulo tan chiquito del Código de Comercio se hace una ley de los mensajes de datos y empieza a explicar ampliamente, y ustedes a lo mejor que van a ser legisladores, y ustedes a lo mejor van a ser abogados, no sé, pero les toca esa tarea. Ahora bien, tenemos las audiencias también. Las audiencias orales, la mayoría en penal, algunas ya se hacen también vía web, se hacen en teleconferencia. Y hace poco estuve también en una reunión que me invitaron, qué tanto era válida la prueba que se desahogaba por los medios electrónicos. Era un tanto compleja, porque incluso ahí se habló, y es al punto que vengo, se habló de que los jueces, pasa algo así como pasa con ustedes, y no es reclamo, chicos, que no ponen su cámara, ¿no? Y cuando la pone el juez está en Cancún, el juez está en Acapulco, el juez está en su casa de Cuernavaca, no está en el tribunal. Y entonces de aquí para acá, el juez está con un traje o está de vestir, pero debe de usar una toga, el juez, para resolver. Y no lo está haciendo. Entonces, dicen que contaron por ahí, pues sí, siempre a veces nos ganan, ¿no? Entonces yo me levanto y en esas levantadas, pues estaba de bermudas el juez, ¿no? Entonces, dicen que se le pierde esa seriedad. Yo pienso un tanto que sí, porque finalmente debe de guardarse todo
todos esos protocolos y que el juez esté impartiendo justicia desde su casa, posiblemente no esté mal, pero ahorita estamos en una transición. Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante. Como que he estado hablando así como que de todo, porque veo el tiempo y digo, quiero hablar de todo y creo que no aterrizo nada, pero así somos los abogados. Hablamos de muchos temas y hasta el maestro le da risa y a ustedes también, chicos. ¿Por qué? Porque son temas que ustedes van a encargarse de resolver. Nosotros ya vamos de salida. En algún momento ya nos jubilamos y estamos en manos de ustedes. Y ustedes nos van a decir, pero tú me enseñaste, ¿no? Entonces, es lo que quiero que ustedes vean un poquito más allá. Vean más allá de lo que está sucediendo, porque las cosas no van a cambiar. Bueno, no van a regresar a como eran antes. Eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Ya tenemos el expediente electrónico que ya funciona en muchas entidades. Y aquí en la Ciudad de México tenemos el expediente electrónico ahorita funcionando nada más con los puros acuerdos. Pero seguramente vamos a ver todo el expediente electrónico en algún momento, ya se están escaneando. Ya vamos a ir al tribunal, como yo le decía a un maestro ahí en el despacho, pues a lo que debemos de ir al juzgado, ¿no? A una audiencia o hablar con el juez directamente o alguna cuestión así, pero ya no es ir a ver el expediente, ¿verdad, maestro? Ya no. Y entonces, todavía cuando uno se va a los juzgados familiares, todavía hay uno las filas enormes, y la verdad que a mí me irrita cuando escucho al abogado que nomás va a ver el acuerdo. Va a ver el acuerdo, y es, pues, ¿por qué no te metes al SICOR? En el SICOR ya están todos los acuerdos, y nos dejas un espacio más. Y refiero al metro porque cuando voy al tribunal voy en el metro, y nos deja un lugar en el metro, ¿no? También. Y voy en el metro porque siempre hay manifestaciones. Entonces, y vuelvo al punto, ¿estamos teniendo reformas? Sí. Sobre todo en el mundo laboral, sí. Pero obedece también una cosa, chicos. Una cosa es al COVID-19 y también a lo que se compromete el Ejecutivo, habló de Peña Nieto, en el TEMEC, a lo que se comprometen esos cambios, ¿no? Porque tiene que haber reformas laborales. Es por eso que vemos esas reformas también en el sindicato y vemos esas reformas ahora con el outsourcing, ¿verdad? Y entonces, lo que atañe ahorita para lo que es el COVID en cuanto al impacto legal en la Ley Federal del Trabajo es precisamente el home office. El home office que se empieza a regular y se toma. ¿Por qué? Porque empezó a haber esas lagunas y quiero ir terminando con esto. ¿Qué nos trae el impacto legal? El impacto legal para mí es de que nos hace ver que hay muchos vacíos legales en los cuales tenemos que estar trabajando y estar trabajando en los que están sucediendo ahorita y en los que van a suceder. Ahorita tuvimos una pandemia de COVID-19, pero ¿qué vamos a hacer ante una crisis de otra pandemia? ¿O qué vamos a hacer ante una crisis de agua? En 1985, con el temblor, hubo muchas modificaciones, sobre todo en construcción, aquí en la Ciudad de México. Y se han hecho protocolos, los últimos los hemos visto. Tenemos que hacer un protocolo de evacuación cada año para ver cómo está protección civil y para ver cómo las empresas dentro de sus estándares reaccionan ante un terremoto. Hay protocolos. Cuando se dispara la contaminación aquí en la Ciudad de México, hay protocolos. ¿Cuáles? La industria debe de bajar su producción para emitir menos gases contaminantes. Los vehículos también dejan de circular, son protocolos. Pero eso es a raíz de que nos pasa. Entonces aquí ya nos pasó lo del COVID-19 y nos dimos cuenta que hay vacíos legales. Hay vacíos legales en los cuales están perjudicando enormemente a lo que son derechos humanos. Derechos humanos como es la libertad de tránsito, de expresión,
de acceso a la salud y hasta en la misma religión, ¿no? En la misma religión también hubo muchos cambios, ¿no? Estaba leyendo también un artículo. Ustedes se han de acordar, chicos, que en un principio, y ese fue un problema, y todavía tuve un cliente que falleció su papá de COVID, fallece en el IMSS, y pues le dicen, pues tiene que traer tal documentación para que se lo podamos entregar. Perfecto. Hace toda la documentación. Cuando le van a entregar el cuerpo de su papá, resulta que le dicen que no lo encuentran. Y pues ya te imaginarás con el dolor de que muere el padre, y le dicen, pues mire, no está, pero le podemos entregar otro. Así le dijeron. Porque parece ser que el que es su papá se lo llevó otra persona ayer. Y efectivamente se lo ha llevado otra persona. Pero eso uno dice, bueno, ¿y cómo la otra persona no lo reconoció? Entonces tienen que reconocerlo por foto. Son protocolos, volvemos a los protocolos, volvemos a esos vacíos. La familia del día anterior se llevó el cuerpo del papá, ya lo habían velado y ya lo habían enterrado en Jardines de Recuerdo. Ahora nos enfrentábamos a un problema de exhumación. Y anterior a esto teníamos otro problema porque los cuerpos no se estaban entregando, se estaban cremando. Iba a decir incinerando, pero no son, estaban cremando. Entonces fallecía alguien en el hospital y le decían, pues falleció de COVID, y lo metían al crematorio y le entregaban las cenizas. ¿Existía duda? Sí, hasta que las buscadoras de personas fueron las que empezaron a exigir de que ya no se hicieran las cremaciones. ¿Por qué? Porque era una ventana de oportunidad para cremar a cuanta más gente. Y entonces se dejó de estar cremando a los cuerpos porque realmente no se sabía si habían cremado a tu familiar o no, ¿no? Entonces, no sé, maestra Lucía, si quiere que siga el maestro Rodrigo, y después si quiere otra intervención, por si quiere. Claro, de esto se trata de platicar. Entonces, te escuchamos, Rodrigo. A ver, platícanos desde tu trinchera, ¿cómo ves los cambios? Muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Me gustaría comenzar, antes de hablar y abordar estos temas que ya muy amablemente el maestro Edgar Fernández nos hizo mención, en agradecerte especialmente, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación, poder participar con ustedes en un foro distinto a lo que regularmente me vengo desempeñando, no por tratarse de una vía remota, ni mucho menos, sino por el tipo de audiencia a la que va dirigido. Principalmente, como bien lo comentabas hace un momento, si bien estoy en el sector educativo, en el sector de litigio y entre otros, pues el dirigirse a una comunidad de la Universidad del Valle de México es una experiencia nueva para mí, entonces me siento muy, muy emocionado y orgulloso de que pueda estar presente en esta tarde. Y bueno, muchísimas gracias. Comenzaré mencionando que en la gran mayoría de los puntos que abordó el maestro Edgar, en lo que ya nos comentó, coincido plenamente. ¿Por qué coincido plenamente? Porque, como lo comentó al inicio de su exposición, se presenta una pandemia respecto de la cual no estábamos preparados como sociedad, no estábamos preparados en la organización de la estructura del Estado para atenderla. A pesar de que la historia de los seres humanos nos ha demostrado que las pandemias, que las enfermedades, que los virus son recurrentes, ¿sí? O sea, no estamos ante la presencia de una cuestión que nunca antes se hubiera presentado en los seres humanos, ¿no? Y a lo largo de nuestros años de estudio nos han enseñado que han acontecido múltiples enfermedades, múltiples virus que han pegado fuertemente, que han enfermado gravemente a diversos sectores de la humanidad. Y sin embargo, y a pesar de todas las experiencias previas, definitivamente no estábamos preparados. Comenzando por eso, entonces,
parecería que tuvimos que ajustarnos o reajustarnos a lo que incluso le denominamos una nueva realidad. Que a mí el término nueva realidad o nueva normalidad, como le llamaron algunos, si me lo permiten expresarlo de esta forma, me desagrada un poco porque no es que se trate de una nueva normalidad, porque entonces estaríamos hablando en un debate incluso supra o desde un aspecto ontológico, de en primer lugar definir qué es lo normal o qué consideramos lo normal, ¿no? Pero bueno, si nos basamos entonces en esta idea de que nos enfrentamos a unas nuevas condiciones en las cuales, como ya bien lo comentaba el maestro Edgar, se están presentando diversas consideraciones, tanto legales, laborales, de relaciones sociales, etcétera, etcétera, que nos están condicionando, debemos tomar en consideración que el primer derecho a que nosotros debemos atender es el derecho humano a la salud. Este derecho humano a la salud pues es primordial, ya que pues si carecemos de la salud, vamos a ir viendo mermados prácticamente, o vamos a ir viendo cómo cada uno de los demás derechos se nos van a ir cayendo como fichitas, ¿no? Como comúnmente se dice, como fichitas de dominó, se van a ir cayendo unas tras otras. En ese sentido, comentaba yo, no estábamos preparados ni como sociedad ni como a nivel gobierno para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, considero yo que de una forma u otra se han ido enfrentando tanto los sectores sociales, empresariales, públicos, privados, etcétera, etcétera, con situaciones que hay que ir resolviendo de forma inmediata. Y en ese sentido es que nos hemos ido tratando de adecuar a estas circunstancias que se nos están presentando en el día a día. Y en ese sentido nos encontramos, como ya bien lo comentaba el maestro Edgar, con reformas de gran calado que van a tener una importancia y una trascendencia en los ámbitos de la contratación y de las relaciones laborales en nuestro país. ¿Cuáles son estas implicaciones, o esta primera implicación respecto de la cual me voy a referir? La que se da en la Ley Federal del Trabajo, muy en lo específico en el título sexto de esta ley, este título sexto que refiere a los trabajos especiales, y respecto de la cual se adicionó un capítulo que es el denominado capítulo 12 bis, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021 y que se le denominó teletrabajo. En nuestro país se le conoce entonces como teletrabajo, lo que coloquialmente y muy en atención a lo que se refiere en nuestro país, que tendemos mucho a los anglicismos, como lo que se conoce con el nombre de home office. Reitero, ¿no? Entonces en nuestro país se le da el tratamiento de teletrabajo. ¿En qué consiste este teletrabajo? Porque a pesar de que hoy en día parecería que es una cuestión que ha existido siempre con nosotros, muchos de nosotros o algunos no entendemos plenamente qué viene a conformar lo que es el trabajo y cómo se debe de ir llevando a cabo estas situaciones. Y la Ley Federal del Trabajo nos lo define precisamente lo que es el teletrabajo y nos señala en su artículo 330A que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Si observamos, nosotros entendemos que prácticamente la base sustantiva de lo que es el teletrabajo y las relaciones laborales como las conocemos generalmente se sustentan en la misma base. Es una relación que existe entre una persona denominada patrón, otra persona denominada trabajador, en una relación de suprasubordinación. El patrón es el que va a indicar las órdenes, el trabajador es el que va a ejecutar la actividad ya sea física o intelectual y por ello va a recibir una remuneración, ¿sí?
¿Qué viene a ser lo novedoso en este capítulo que se adiciona en el título 6º de la Ley Federal del Trabajo de los Trabajos Especiales? Que lo que nosotros conocíamos en la teoría clásica de las relaciones laborales, que es que el trabajador se tuviera que presentar al establecimiento o establecimientos que el patrón le designara para la realización de este trabajo personal y subordinado, ahora se va a hacer en un domicilio distinto. ¿Cuál es ese domicilio distinto? Pues prácticamente es el que elija, en este caso, el trabajador. ¿Cuál es el domicilio que puede utilizar el trabajador? Pues su domicilio convencional. ¿Y por qué digo que cuál es el domicilio que puede utilizar el trabajador y que en algunos casos podemos ver que no necesariamente va a ser solamente el trabajador el que lo esté llevando a cabo? Y por una cuestión que también ya comentaba el maestro Edgar, ¿no? En el ejemplo que nos puso de la audiencia en la que un juez estaba desde la playa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el domicilio convencional en una situación de emergencia sanitaria como la que nos estamos enfrentando, debería de ser el lugar que en teoría vendría a ser el lugar más seguro para llevar a cabo la prestación del teletrabajo, pues nos estamos encontrando que en la práctica no necesariamente funciona así. Tenemos tanto a trabajadores como a patrones, como intermediarios o como terceros que están llevando a cabo la prestación de estos servicios en lugares distintos, ¿sí? Ya no llamemos domicilios, ¿no? Porque muchas de las veces determinamos que el domicilio forzosamente tiene que ser la casa habitación. Recuerden ustedes que no lo es el domicilio, hay diferentes clases de domicilio. Y tal vez por esa lógica me voy a atrever a pensar en voz alta, como dirían coloquialmente, tal vez por la diversa clasificación que se tiene de los domicilios, dicen, bueno, pues mi domicilio convencional es mi casa habitación, pero yo en este momento me encuentro en este momento específicamente mi domicilio es la playa, y pues ni modo, ¿no? Mientras yo esté prestando los servicios que me están siendo requeridos, pues con muchísimo gusto estoy cumpliendo con mi contrato laboral, ¿sí? Y resulta complicado, sí resulta complicado. ¿Por qué? Porque entra en otro tipo de emociones, ¿no? Legalmente está cumpliendo con la relación laboral, está cumpliendo con el contrato, pero sin embargo, pues entran otro tipo de factores. Ahora bien, ya determinamos entonces qué es el teletrabajo. Ya conocemos en qué consiste el teletrabajo. Ahora bien, ¿cómo se van a regir estas condiciones de trabajo para las cuales se está llevando a cabo el home office o como se dice en la Ley Federal del Trabajo, el teletrabajo? Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y en donde cada una de las partes deberá conservar un ejemplar. Esto prácticamente sigue las mismas reglas de lo que es la relación de trabajo presencial, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de contener el contrato de trabajo, del teletrabajo? Como lo conocemos tradicionalmente, el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el domicilio de las partes, la naturaleza y las características del trabajo, el monto del salario, la fecha y lugar o la forma de pago, el equipo el equipo e insumos de trabajo, incluyendo todo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, la descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios siempre que no excedan los máximos legales y las demás estipulaciones que convengan las partes. Y aquí entramos entonces en otras situaciones particulares. ¿Por qué ingresamos en situaciones particulares que en la Ley Federal del Trabajo se ven muy bonitas, se ven muy ad hoc a lo que son estas nuevas realidades y en apariencia que son muy protectoras de lo que es la clase trabajadora? ¿Y por qué me atrevo a decirlo de esa forma? Digamos que con lo que habíamos comenzado a señalar, el nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio, naturaleza y características del trabajo, monto del salario, fecha, lugar y forma de pago, digamos que esas son condiciones generales que siempre existen en todo tipo de contrato laboral. Ahí no observamos ningún cambio, basta con que se pongan las partes de acuerdo en cuánto va a ser el monto que se tendrá que pagar por el trabajo personal y subordinado, la forma en la que se le tendrá que pagar, etcétera, etcétera.
Pero digamos que eso sigue las reglas tradicionales. Lo interesante viene entonces cuando el patrón nos tiene que entregar a nosotros los trabajadores el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud. Y entonces aquí viene una primera cuestión, no quisiera yo llamarle complicada, pero que para algunas empresas, para algunos patrones, sí se ha manejado de esta forma. Y las empresas como tal, y sobre todo las empresas privadas, tienen que destinar un presupuesto específicamente ya no solo para el pago de los equipos, instalaciones y todo tipo de recursos dentro de la empresa, dentro del inmueble en donde están llevando a cabo sus actividades, sino que ahora lo tienen que destinar para el trabajador que se va a encontrar fuera de sus instalaciones. Y no solamente le tiene que brindar el equipo y los insumos, sino que le tiene que entregar también todo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y de salud. Por principio de cuentas, entonces estaríamos hablando que le tiene que brindar, digamos que lo mínimo básico, ¿no? Que nosotros ya conocemos generalmente. Que sus cubrebocas, que sus geles, que sus jabones, que etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que también le tendría que brindar equipos de seguridad para la transmisión de datos con relación a la transferencia electrónica de la información. ¿Sí? Porque también tomemos en consideración que el trabajador o el patrón pueden estar utilizando información personal, la cual puede caer en la situación de una información confidencial. ¿Sí? Ya ven que incluso ustedes cuando ingresan a determinados portales o ingresan a determinados sitios, etcétera, etcétera, se les hace de su conocimiento los avisos de privacidad, por ejemplo. Entonces también debemos de tomar en consideración que ese es un impacto legal que está generando el COVID con este tipo de, o con esta nueva forma de llevar a cabo la prestación de los servicios a través del teletrabajo. Nos dicen también en la Ley Federal del Trabajo que se debe establecer la descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el trabajo. Y entonces esto, ¿qué es lo que nos da a entender? Que el patrón nos tiene que pagar la parte proporcional de la luz, nos tiene que pagar la parte proporcional del internet que se esté consumiendo para estar llevando a cabo la prestación de nuestros servicios. Y aquí viene otra complicación. ¿Cómo sabemos o cómo determinamos cuál es la parte proporcional que se nos debe de pagar? ¿Okay? Y lo digo porque, por ejemplo, en estos momentos estoy yo conectado con ustedes, pero al mismo tiempo tengo que estar contestando algunos correos electrónicos de mi centro de trabajo, tengo que estar enviando alguna información a compañeros de trabajo y al mismo tiempo estoy utilizando la misma conexión a Internet. ¿Sí? Desafortunadamente yo no tengo o no he descargado o no he sabido, etcétera, etcétera, cómo llevar a cabo la cuantificación en el consumo de datos para irlos delimitando por cada una de las actividades que estoy llevando a cabo. Por lo tanto, ¿cómo le puedo yo determinar a mi patrón cuál es la cantidad líquida que me tiene que pagar por este primer concepto? ¿Sí? Por el servicio de luz, tampoco lo sé determinar. Entonces, ¿cómo le hago para exigirle yo a mi patrón cuál va a ser la cantidad en cantidad líquida que me tendrá que pagar por este concepto? ¿Sí? Y como les decía, pues en la Ley Federal del Trabajo se me ve un bonito, es una ley que es protectora de la clase trabajadora, sí, pero sin embargo, ¿cómo le hacemos para aterrizarla ya en un aspecto práctico?
es lo que tenemos que ir encontrando las formas, ¿sí? Nos establece también la Ley Federal del Trabajo que el contrato de teletrabajo debe mencionar los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. Y aquí, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo lo establece de esa forma, nos encontramos que de repente los patrones, los trabajadores, los profesores, los alumnos, a las 2, 3, 4 de la mañana nos están enviando correos electrónicos, nos están enviando mensajes de WhatsApp, nos están enviando todo tipo de información o incluso nos están enviando y Dios bendiga los memes. Sí, perdón. Nos los están enviando, ¿por qué? Porque esta situación de la pandemia nos ha venido incluso a modificar hasta los tiempos de sueño, ¿no? Y como en teoría todos estamos dentro de nuestros domicilios, como en teoría todos estamos protegiéndonos, aislados prácticamente en nuestras habitaciones, pues muchos piensan que prácticamente estamos las 24 horas disponibles. Y no importa la hora, no importa el día, no importa si es sábado, si es domingo, si es día feriado, etcétera, etcétera, pues estás en tu casa y para que te entretengas y para que no estés pensando en el COVID, pues ahí te va, ¿no? Desde la información más relevante hasta la menos relevante, o como yo decía yo, hasta los memes, nos están llegando a todo momento, a toda hora. Y si bien es cierto, nos encontramos dentro de nuestros domicilios, pues eso tampoco significa que, bajo los parámetros que establece la Ley Federal del Trabajo, significa que se tenga la plena disponibilidad para estar llevando a cabo las relaciones laborales, ¿no? Pero bueno, así estamos funcionando mientras le agarramos, y digámoslo de esa forma, mientras le agarramos la onda a esto del teletrabajo, ¿no? Ahora bien, la misma Ley Federal del Trabajo también nos habla que la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo en aquellas empresas en donde se cuente con un contrato colectivo de trabajo. Un contrato que exista entre el sindicato y las empresas y bueno, pues se tendrá que entregar una copia a cada uno de los trabajadores para que estén enterados de la forma en la que se está llevando a cabo o la que se llevará a cabo el teletrabajo, ¿sí? Y los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer los mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad, ¿sí? Nos señala también la Ley Federal del Trabajo que los patrones tendrán diferentes obligaciones, ¿no? Como lo que ya comentábamos, que es el proporcionar, el instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Y pues yo quisiera honestamente, y así como un deseo, como tipo cartita a los Reyes Magos, que pues esto me lo cumpliera mi patrón, ¿no? Que el patrón fuera el que me proporcione, que me instale y que se encargue del mantenimiento de los equipos de cómputo, por ejemplo. Con esto de la pandemia tuve incluso que hasta que comprar un nuevo equipo de cómputo porque el que tenía y que me había proporcionado en su momento mi patrón no cubría todas las necesidades para llevar a cabo el trabajo. Y entonces, aunque la ley lo señale, nos encontramos con este tipo de circunstancias que van más allá del aspecto legal, del impacto legal. Incluso habemos algunos trabajadores que tenemos que con nuestros recursos propios cubrir determinados insumos que si bien es cierto nos van a facilitar nuestras relaciones laborales, en estricto sentido no tendrían por qué repercutir en nuestros recursos, ¿no? Pero bueno, Ley Federal del Trabajo también señala que el patrón nos tiene que proporcionar sillas ergonómicas. Híjole, perdón, pero hay ocasiones que incluso en el mismo centro de trabajo no se cuentan con sillas ergonómicas, pero la Ley Federal del Trabajo nos dice que no las tienen que proporcionar. Nuevamente, como si esto fuera una cartita a los Reyes Magos. Ojalá y en algún momento mi patrón me las haga
llegar a estas sillas, ¿no? Bueno, nos señalan también recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y en las fechas estipuladas. Es una obligación del patrón recibir el trabajo, ¿sí? Y por lo general el patrón siempre nos va a recibir el trabajo. Esté bien o esté mal hecho, pues no lo va a recibir, ¿no? El problema que se está presentando no solamente con el teletrabajo, sino bajo la situación de la pandemia de COVID-19, es que es obligación del patrón pagar los salarios en la forma y en las fechas estipuladas. ¿Por qué viene a ser una complicación? ¿Por qué viene a pesar de que ya se encuentra como tal regulado en la Ley Federal del Trabajo? ¿Por qué es un problema para los patrones cumplir con esta obligación? Porque muchas empresas, porque muchos patrones, tanto personas físicas como personas morales, tuvieron sus locales, tuvieron sus negocios, tuvieron sus empresas cerradas, literalmente cerradas, por muchísimos días. Y en algunos casos me voy a atrever a decir que incluso han cerrado por más de un año, que es lo que lleva esta situación de contingencia sanitaria. La ley, muy protectora de la clase trabajadora, nos dice que el patrón tiene la obligación de pagarnos el salario. Pregunta, ¿y cómo le va a hacer un patrón para pagarnos el salario si no está recibiendo ingresos de manera regular? Si hemos tenido los locales, si hemos tenido los establecimientos, si hemos tenido los negocios cerrados por días, por semanas, por meses o incluso por poco más de un año. Muchas de las veces creemos que el patrón, muchas de las veces creemos que la empresa es multimillonaria y que nosotros recibimos muy poco salario a cambio de todo lo que está ingresando a la empresa. Pero en la misma proporción de lo que gana la empresa, también en esa misma proporción, en muchos de los casos, no voy a hablar en todos, obviamente, pero en muchos de los casos los gastos son igualmente proporcionales. Tienen que pagar las rentas de los inmuebles, tienen que pagar los insumos como son la luz, teléfono, eh, internet, ¿no? Agua, gas y obviamente los salarios. Y si a eso le añadimos la gran carga fiscal que tienen muchas de las empresas, sean tanto personas físicas como personas morales, los márgenes de utilidad son mínimos, lo que hace que sobrevivir en una situación de pandemia que se ha prolongado por más de un año resulte demasiado complicado. Por lo tanto, y a manera de reflexión, lo quisiera poner a consideración de todas y todos ustedes. Nos estamos dando cuenta que el Congreso, diputados, senadores, están actuando en favor, en este caso, en el que nos estamos refiriendo a la Ley Federal de Trabajo, están actuando a favor de la clase trabajadora. Qué bueno que sea una obligación del patrón pagarnos nuestro salario completo, íntegro y en los plazos y en las fechas establecidas. Pero también tendríamos que reflexionar un poco respecto a qué va a pasar con estas empresas, con estas personas físicas, con estas personas morales, que a fin de cuentas son creadoras de empleo y que de una forma u otra también participan para que todos y cada uno de nosotros tengamos el pleno acceso al derecho humano del trabajo. Y a lo mejor en este caso voy a estar fungiendo un tanto como abogado del diablo porque muchas de las veces preferimos ubicarnos en el lado del oprimido, del reprimido, del débil, ¿no? Pero también hay que pensar del otro lado. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dice que cualquiera de ustedes en algún momento no va a ser también un gran empresario que debe de tener también este tipo de miras, ¿no? En el mediano y en el largo plazo. Entonces también hay que tomar en consideración que si bien es cierto, vamos a ser protectores de la clase trabajadora, pues también tenemos que velar por los intereses de la clase patronal. Y por eso hace un momento les decía que me permitieran pensar un poquito en voz alta, ¿no? Pero bueno,
Y no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que quisieran formular para que esto no se convierta en un monólogo. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación, comentario, y si me lo permite, maestra Lucía, o si quieren que lo hagamos al final, una serie de preguntas y respuestas, pero me gustaría, si hubiese en este momento alguna persona que quisiera intervenir, lo hiciera para que, como les comentaba, esto no fuera simple y sencillamente un monólogo de mi parte, por favor. Adelante, claro que sí. Los chicos pueden participar. Voy a referirme a un comentario que tenemos en el chat de Carlos Alberto Carrillo, ¿no? Nos dice, en medio de una emergencia sanitaria, si una institución privada determina medidas de higiene individuales con la intención de evitar la propagación de contagios para que puedan brindar sus servicios, le parece bastante adecuado. Además, sobre la toma de temperatura con termómetros infrarrojos, solo fue una muestra de la falta de información y la ignorancia que la mayoría de la población se siente cómoda, ya que la razón por la cual se popularizó el hecho de que se tomara en otras zonas que no fuera la frente fue que pensaba que se le estaban matando neuronas. Y digo que se sienten cómodas en esta posición, ya que con el fácil y amplio acceso a la información que tenemos hoy en día gracias al Internet, no toma más de 5 minutos buscar la información en dichas fuentes. Sí, claro. No, creo que sí, todos caímos, bueno, no caímos, vimos la mala información o estamos inundados de información por todas partes. Y como bien han dicho, a la hora de legislar, a la hora de cambiar, ya lo dijo el maestro Edgar, dejamos a la luz todos los vacíos legales, ¿no? Entonces, tenemos aquí, además de abogados, futuros empresarios, tenemos también administradores, mercadólogos. Entonces, pues sí, bueno hacerte de abogado del diablo, Raúl, porque están los dos lados, ¿no? También tenemos aquí al otro lado de la moneda. Carlos Alberto, te escuchamos. Gracias, maestra. Pues solamente quisiera complementar un poco de lo que escribí, mencionando que a final de cuentas lo que se está hablando, por ejemplo, de esta parte del domicilio, ¿no? Cuando estás en el home office, pues en teoría deberías estar en tu casa, ¿no? Pero esa responsabilidad de decir, bueno, me voy a la playa, me voy a X lugar y desde allá trabajo, ya reside en cada uno, ¿no? Es parte de la educación que cada uno tiene. Y va ligado de lo que escribí arriba, si nos ponemos cubrebocas o no. O sea, no tendrían ni siquiera, tanto el gobierno como las instituciones privadas, no tendrían por qué darnos instrucciones de qué hacer. A final de cuentas, la salud de cada uno de nosotros debería de ser principalmente nuestra responsabilidad. No debería de ponerme el cubrebocas porque me lo digan, sino porque a mí me preocupa estar bien y porque también me preocupa que los demás estén bien. Y lo mismo con el trabajo. Si estoy desempeñándome en estos momentos en una vía remota porque así lo amerita la situación, no tendría por qué estarme yendo a otros lugares porque no estoy de vacaciones. Simplemente lo estoy desempeñando desde una vía remota y esa responsabilidad es propia de cada uno y tiene que ver mucho con la cultura que tenemos. ¿Podría opinar algo al respecto de lo que comentó? Adelante, adelante. Y si me lo permiten, creo que voy a empezar entonces a generar polémica y mil disculpas de antemano, maestro Edgar y maestra Lucía. De eso se trata. Si no escuché mal, es Carlos Alberto la persona que hizo el comentario, ¿verdad? Y él comenta que el gobierno en este caso no tendría por qué estarnos diciendo lo que debemos hacer. Mucho depende entonces del criterio propio, de la responsabilidad que cada uno de nosotros como individuos debemos de llevar a cabo para atender estas situaciones. Y ponemos dos ejemplos muy claros, ¿no? El hecho de que si estoy en el teletrabajo debo de estar en mi domicilio, no en la playa porque no son vacaciones, y debo portar el cubrebocas por convicción propia para cuidarme a mí, para cuidar a los demás, y el Estado no tendría por qué obligarme a esto.
Y les decía, vamos a empezar a generar, o pretendo generar un poquito de polémica o controversia, y no lo hago con ningún afán de molestar, sino simple y sencillamente para tratar de enriquecer esta plática. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos al libre criterio de todas y cada una de las personas el uso de cubrebocas o no uso de cubrebocas, el cumplimiento o no cumplimiento de determinadas medidas restrictivas? ¿Qué pasaría si nosotros las dejáramos completamente a criterio de los particulares, de la ciudadanía o incluso de los no ciudadanos, ¿no? Porque también bajo el argumento de que a los menores prácticamente no les pasa nada si les da COVID, creo que mejor omitiré mi comentario al respecto de esto, pero ¿qué pasaría ahí? Porque comentábamos hace un momento, ¿no? Cuando iniciamos la sesión, ¿cuál es el máximo derecho que tenemos los seres humanos? Tenemos el derecho humano a la vida, tenemos el derecho humano a la salud. Pero ¿qué pasa cuando le dejamos bajo el criterio de las personas? ¿Qué pasa cuando dejamos al libre raciocinio de los seres humanos el cumplimiento o no cumplimiento de ciertas medidas restrictivas que implican a una generalidad? ¿Qué pasa ahí? Y esto lo hago con el afán de que nos hagan sus observaciones las personas que nos están escuchando, ¿no? Interesante postura. Si todo lo dejamos a lo que cada uno cree, ¿a dónde vamos? A ver. Pues me gustaría contestar que a pesar de que se nos diga qué hacer, la respuesta para mí a esa pregunta es lo mismo que ocurre en este momento. Esa es la respuesta. Edgar, te escuchamos, a ver. Sí, claro. Bueno, esto me hace recordar a Leviatán, ¿no? Ese monstruo, el cual, pues es creado para eso, ¿no? El Estado. Nos tenemos que someter, porque si no, como decía Hobbes, nos matamos si no tenemos reglas, si no tenemos un Estado que nos dice. Además, recordemos una cosa, bueno, ahorita sé que hay demás disciplinas aquí, qué bueno, pero los abogados sabemos que pues sometemos nuestra libertad y la sometemos sobre todo por estas cuestiones, porque alguien, nosotros, a partir del voto y ya viéndonos en la parte electoral, para que alguien tome esas decisiones, bien o mal, lo elegimos para que las tome. ¿Hay recursos para que no lo siga cometiendo? Claro que también las hay, pero, pero en estricto sentido, él es el encargado de determinar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer, bien o mal, pero ahí están. Y debemos de acatarlas, no de obedecerlas, de acatarlas por un bien común, por el bien común de todos. Porque si no, pues sucede lo que decía Hobbes, ¿no? El hombre y lobo del hombre, ¿no? Y finalmente, esa es la intención de tener a personas que se tienen que dedicar a formular este tipo de restricciones para el bien común. Entonces, al acatarlo o no acatarlo, bien lo dijo el Ejecutivo hace poco, que no pasa como sucede ahorita como en Francia, que los tienen que vacunar a todos, casi ya me imagino que están correteándolos para vacunarlos, y que aquí no, que aquí pues se vacune el que quiera, ¿no? Pero pasaría una cosa y es algo muy interesante, y ahorita que el maestro estaba hablando del tema laboral, hay muchas personas que no se han querido vacunar. Y eso está representando un problema para las empresas. ¿Por qué? Porque hay un peligro de contagio. Pero ¿cómo obligas al trabajador sin transgredir ese derecho que tiene a elegir? Porque ahora también podemos elegir qué vacuna ponernos. A nosotros los profesores no nos dijeron cuál quieres, Mario, te tienes que ir a poner la cancino, ¿no? Pero bueno, no la veo mala, pero pues ahora dicen que no te van a dejar entrar a Estados Unidos, que Europa, bueno, un fin de cosas. Pero ahora,
Hay otras, no, yo me voy a esperar a la Pfizer. Pues yo me voy a esperar a tal. No quiero la Sputnik. No quiero la CanSino. Hay esa oportunidad de elección, esa libertad de elección. Pero recordemos algo, nuestra libertad está sometida. Y está sometida desde el momento en que somos ciudadanos y nos podemos remontar ahí a los griegos, ¿no? Es aquel que vive en la ciudad. Y entonces en la ciudad se ha determinado esto, vamos a acatarlo por el bien común. Nos guste mucho o no nos guste, es por el bien común. A lo mejor hay algunos que tengan sus anticuerpos muy altos y no se contagian, es bueno, pero pensemos en el bien común. Maestro Rodrigo. Sí, muchísimas gracias. Lo que estaba siguiendo un comentario que hay aquí en el chat de Francisco Eduardo Arzate. Obviamente hay puntos en los que coincido, a lo mejor hay algunos con los que no tanto. Y bueno, al final él comenta que lamentablemente somos un país que aún vive en la ignorancia y se aferran a una idea sin sentido, como el que este tipo de enfermedades son un invento o cosas por el estilo. Pues desafortunadamente, pues sí nos seguimos aferrando a muchas cosas, ¿no? Pero yo no me atrevería a llamar o a ser tan drástico al sentido de llamar que todavía somos un país que vive en la ignorancia, porque la mejor muestra de que no vivimos en la ignorancia es lo que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? Estamos llevando a cabo un proceso de interacción en donde procuramos que ciertas carencias de conocimiento vayan siendo colmadas poco a poco, ¿no? Y lo más importante es que si hay algo que no conocemos, pues tenemos la capacidad de salir, de preguntar, de investigar, y con salir no me refiero a salir físicamente, sino que incluso a buscarlo en internet, etcétera, etcétera, para irnos llenando un poquito más de conocimiento, ¿no? Pero como comentaba, pues sí hay muchos aspectos en los que estoy de acuerdo con este comentario que se hizo aquí. Y no lo podemos dejar todo al libre albedrío de las personas porque a fin de cuentas, y ya lo señalaba Rousseau en el contrato social, todos y cada uno de los individuos cedemos un poco de nuestras libertades individuales en aras de este ente que vamos a denominar sociedad, ¿no? Y ya lo comentaba también el maestro Edgar. Tal vez no las vamos a obedecer, pero sí las vamos a acatar. Y muy probablemente no todas las vamos a acatar, pero recordemos que la norma jurídica lleva implícita una coercitividad en la cual si yo no acato las disposiciones legales, va a venir un ente superior a aplicarme una sanción. Y es lo que estamos viendo en múltiples ejemplos, ¿no? Ya lo señalaba el maestro con el ejemplo del Oxxo, donde si entro al Oxxo y entro sin el cubrebocas, pues mi sanción, ¿cuál va a ser? El hecho de que posiblemente ni siquiera me reciban. O si me reciben, pues va a ser que ni siquiera me cobren, ¿no? Eso sería genial, pero sabemos el otro tipo de implicaciones que generaría el que no me cobren. Pero bueno, pasa en cada uno de los ámbitos que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Debemos de acatar determinadas disposiciones legales. Y hasta donde yo tengo entendido, no nos encontramos en estado de excepción, no nos encontramos en los supuestos que establece el artículo 29 constitucional, que es la suspensión de garantías, la suspensión de los derechos humanos. Pero sí nos encontramos en una situación excepcional, porque a pesar de que no se nos han restringido estos derechos, estas garantías, de facto hay muchos que sí se están restringiendo, que sí se están suspendiendo, que sí se están limitando, etcétera, etcétera. ¿No? Y ahí sí podríamos hablar incluso desde otros tipos de aspectos y en donde el impacto legal nos ha repercutido tanto para bien como para mal.
¿no? O sea, ni todo ha sido tan malo, pero obviamente no todo ha sido tan bueno. Y perdón, es que continúo con la lectura de aquí del chat, en donde ya nos hace la aclaración de que, perdón, no lo quise decir en general. Yo entiendo que no es una generalidad, pero así como, tal vez así como me lo expresé, no fue lo más adecuado. Una disculpa, por favor. Pero, como bien comenta, ¿no? Cierto sector de la población que más pruebas que se le presenten no entienden. Sí, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, pero tal vez mi criterio o mi postura sería la que les comentaba hace un momento. Si bien es cierto, se nos ha dicho que estamos incluso bajo un gobierno en donde las libertades individuales encuentran su máximo esplendor, también es cierto es que el Estado debe de fungir como tal, como ese ente soberano, en donde no puede dejar todo al libre albedrío de las personas, no puede dejar el cumplimiento de la ley a criterio de los particulares, sino que debe de llevar a cabo su imperium para efecto de hacer cumplir determinadas disposiciones legales. ¿Sí? Y el problema es que nos estamos enfrentando, y como bien lo señala el compañero en su exposición en el chat, a tantos criterios, a tantas posturas, a tantas ideologías incluso, que parecería que las disposiciones legales, que es así nos competen a todos, las estamos dejando a un lado. ¿Sí? Y todas las pretendemos justificar bajo el argumento de que es el derecho a la salud, es el derecho a la vida. Pero si bien es cierto, ese bien supremo que es la vida, es el bien más valioso al que debemos procurar, eso no significa que por ese bien dejemos de lado muchos otros cuerpos legislativos, muchos otros aspectos sociales, ambientales, etcétera, etcétera, que se han ido menoscabando a lo largo de estos meses. ¿Sí? Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra observación que quisieran hacer al respecto. Buena pregunta. Y ahí voy a intervenir yo. ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Hacia dónde tienen que voltear? Ya lo dijo Edgar en algún momento. Ellos son el futuro, nosotros vamos de salida tarde que temprano, ¿no? Más temprano que tarde. ¿Hacia dónde tendrían que voltear como abogados o como ciudadanos para ejercer ese derecho a exigir lo que les toca, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tendrían que voltear a ver? ¿Qué viene de aquí en adelante? Perdón que esté riendo, pero es que el último comentario que está en el chat está genial. Buenísimo, sí, también lo vi. Perdón, si me lo permite, lo voy a leer en voz alta. Dice Ricardo Arturo Hernández. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de los jóvenes no se quieren ir a vacunar porque tienen que abstenerse de ingerir alcohol por 15 días para que haga efecto la vacuna, y eso les cuesta trabajo. Entonces también se trata de prioridades. Y mira, desde mi muy particular forma de ver la vida, llevo mis 44 años sin consumir alcohol, ¿no? Y eso para muchos puede ser, para muchos como yo, obviamente, puede ser una bendición, pero para muchos es que no estoy disfrutando la vida. Ni modo, ¿no? Pero desafortunadamente por eso, por este tipo de ejemplo que está señalando Ricardo, es que me interesaba generar un poquito de controversia en nuestra plática, o ponerle ahí el sazonador a la plática, ¿no? Porque incluso nos encontramos con que nosotros como individuos sabemos lo que debemos hacer. Y no porque nos sepamos todas las leyes, y no porque nos estén diciendo todos los días en los noticieros lo que se debe hacer.
Hay cosas que son incluso hasta de sentido común. Pero muchas de las veces, y bien dice el dicho, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y precisamente, ¿por qué el hecho de generar este tipo de situaciones? Porque, como comentaba, nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, nosotros sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, etcétera, lo que debemos de cumplir legalmente, lo que no se debe de cumplir legalmente, etcétera, etcétera. Pero por eso comentaba hace un momentito que incluso están aconteciendo factores externos, incluso de naturaleza ideológica, sociológica, etcétera, etcétera, que están influyendo. Y este comentario es un botón de muestra que me parece, si bien es cierto, chusco, pero también me parece muy tangible, muy real. Y no solamente yo lo limitaría a las personas jóvenes, porque también conozco personas ya muy mayorcitas, que decirles que en 15 días no van a tomar es drástico, ¿no? Y por eso el hecho de preguntarles, bueno, se lo dejamos todo a las personas, se lo dejamos todo a los individuos, y tenemos múltiples libros y doctrina referente precisamente a lo que ya comentábamos con Hobbes, con Rousseau, etcétera, etcétera. Vamos a ceder parte de nuestras libertades en área del bien colectivo. Pero resulta que cuando el bien colectivo empieza a afectarme a mí como individuo, entonces ya no me gusta. Y es complicado, sí, sí es complicado. La Constitución prevé prácticamente todos los derechos humanos que se encuentran reconocidos a nivel internacional, pero sin embargo, tal pareciera que, a pesar de que se encuentran garantizados por las instituciones mexicanas, en algunos casos parecería que lo que menos me interesa es tener ese tipo de garantía, ¿sí? Bajo el argumento también de que yo soy libre para hacer lo que yo quiera, aunque sabemos que ese derecho de ser libre y hacer lo que yo quiera encuentra sus limitaciones también, ¿no? Pero, híjole, es complicado de materializar y dejarlo solamente en el aspecto legal porque no es lo único que concurre, ¿no? A fin de cuentas, estas normas legales están destinadas a los seres humanos y los seres humanos somos extremadamente complejos. Y perdón, pero mejor cedo la palabra a alguien más para ver sus opiniones. No, A ver, Edgar. totalmente de acuerdo con el maestro, y ahí, bueno, ahora estoy leyendo también ese mensaje, ¿no? De los 15 días. Bueno, finalmente, lo que dice Ricardo yo lo tomo así, es lo que él percibe, ¿no? Porque también, como dice el maestro Rodrigo, habrá jóvenes que a lo mejor dicen, pues 15 días no voy a tener problemas, ¿no? Es por salud y es por no contagiar a lo mejor a mis abuelos, porque la mayoría de ustedes, chicos, pues tienen esa convivencia sobre todo con los abuelos y los quieren mucho, porque son los que se encargaron de cierta forma también de intervenir en esa educación que tienen. Yo se los digo porque he tenido clases con abuelos, están los abuelos también en las clases, ahí preguntando. Entonces, son esa generación que tiene sus valores que le están inculcando los abuelos. Entonces, de que se pueden hacer, sí lo pueden hacer. Querer es poder en ese sentido. Después nos dice Francisco que nos habla de la seguridad, ¿no? De la seguridad y que debe de comenzar por parte del Estado, y ahí nos menciona incluso a Ovidio Guzmán, y que no hay que pedirle permiso a la población para enjuiciar a los ex servidores públicos. Se sale un poquito de tema en cuanto al COVID y lo vuelvo a redirigir a esto. ¿Qué deben de ser los jóvenes? ¿Qué deben de ser ustedes, estudiantes, que son los que van a tomar las riendas de este país, pero con esa energía y con esas competencias que están desarrollando en la universidad, y que lo hacen bien, y lo hacen bien? Yo pienso que a veces cuando no ponen la cámara y no se atreven, es a lo mejor porque es así parte de su personalidad, pero yo sé que cuando se comprometen, lo hacen. Hace poco fue una competencia de litigación oral, todos los chicos con sus cámaras, aprendieron nuevas técnicas para desahogar, por ejemplo, pruebas, ¿no? Pruebas, yo les decía, cuando lo hacíamos en físico, pues, a mí me gusta hacer maquetas, pero ahora no era así. Ahora era utilizar programas, era utilizar los recursos digitales o electrónicos
a que están al alcance y lo saben utilizar bien. Por eso luego a veces me sorprende cuando me dicen, ay, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hace? Pues, y como dice, ahí estaba Carlos, me parece que el chico que estaba ahorita interviniendo, ¿hay alguna duda? Rápidamente nos metemos a Google, nos metemos y lo consultamos y lo tenemos. Y podemos opinar. Esas son de las cuestiones que ahora tenemos y que son muy importantes. ¿Qué deben hacer ustedes como estudiantes? Ver esos campos de oportunidad, ver lo que sucede, involúcrense. Por ejemplo, pasó ahorita con las elecciones. Hubo un estado en las elecciones, creo que parece que fue en el estado de Hidalgo, que la votación pusieron un tipo de iPad y la gente llegaba y votaba. Y se iba. Pero aparte, pues lo hacía también ¿en qué? Pues en físico, ¿no? Ya sabes, siempre tenemos, se vaya a caer el sistema. Eso déjenlo a nosotros que vivimos cuando se cayó el sistema en el 88, ¿no, maestro? Por ahí. Y que y le echamos la culpa y todo. Pero ya no sucede así. Tuve un chico de sistemas, de aquí también de VM, y él nos hablaba de lo que eran las bitcoins. Y pues nos dio ahí una cátedra de lo que son las bitcoins, pero nos habló sobre todo de los candados que tienen. Porque es inviolable una bitcoin. Y son sistemas que están ocupando ahora en Estados Unidos, sobre todo, para muchas transacciones comerciales. Y se puede utilizar también para las elecciones también. Un campo de oportunidad, si ya lo hicieron en Hidalgo, ahí utilizaron unas iPads, llegaba la gente y votaba. ¿Se ahorró el papel? Por supuesto. ¿Sostuvieron los datos de primera mano? También. Es como cuando hacemos exámenes aquí en Teams, chicos. Ahora, para mí como profesor es bien cómodo rápidamente darle así, enter, y bueno, sí se ven las preguntas y las respuestas para que las califique, y en un minuto yo ya sé qué calificación tiene cada uno de ustedes. Eso es utilizar las tecnologías, para lo que estamos haciendo, nos facilitan el trabajo. Entonces, como futuros profesionistas, cuando salgan, cuando egresen de la universidad, ahorita es el momento en que deben de utilizar todas esas tecnologías y pues si lo quieren tomar así, echar a perder. Echando a perder se aprende, dicen, pero ahorita es el aula en el cual lo podemos hacer, en la exposición, porque tú vas a tener conferencias, pregúntale a la maestra Lucía, yo creo que todos los días vas a tener 10 conferencias, con distintos órganos de la universidad, y antes no era así, porque antes nada más era en el campus, pero ahora ya incluso lo debe tener a nivel nacional. Es muy rico esto, por supuesto. Nos da más trabajo, como decía el maestro Rodrigo, sí, ahora somos trabajadores de 24 horas. Pero, ¿qué podemos hacer? Y retomo esto, maestro Rodrigo, ¿qué podemos hacer ante esto? Y eso les toca a ustedes, porque ustedes están ahorita escuchando esa problemática, porque cuando escuchamos problemas hay que dar soluciones, porque los abogados eso hacemos. Los abogados resolvemos problemas, acuérdense, siempre se los digo en las clases. Eso hacemos los abogados, resolvemos problemas. Entonces, si el problema es de que el trabajador ahora es 24 horas, pues pongámosle límites. Y no nos detengamos con la Ley Federal del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo, por muchas personas, ya hablo trabajadores o patrones, lo ven como un tope. Y no debe ser un tope, debe ser una base. O sea, lo debemos de ver de forma invertida. Entonces, ¿qué podríamos hacer con las 24 horas? Hay otros recursos, como es el Código de Ética y el Código de Conducta. Ahí se puede estipular. Finalmente, se ha demostrado ahora, y con los mecanismos alternos de solución, que no necesitamos ya necesariamente pues una coacción, porque entendemos que ya estamos ya en otro nivel y que ya comprendemos y que ya platicamos y que entre seres humanos o entre ciudadanos podemos llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a la instancia que es un juez para que resuelva un problema de nosotros. ¿Está el código de ética? Por supuesto. Ustedes son los encargados de implementar estos códigos de ética o códigos de conducta en las empresas. ¿Para qué? Para que haya una mejor comunicación, para que se vea esta parte, no hasta que salga en la ley y llegue un legislador y diga, pues, pues bueno, entonces no las quieren ergonómicas, pues entonces duras, ¿no? No,
Entonces, eso es lo que les corresponde a ustedes. ¿Por qué? Porque es el código de ética. Ahí está mi perro, que está ladrando. Déjame callarlo. Entonces, en esta parte es lo que se debe de observar con este tipo de coloquios, con este tipo de conferencias, que son las ventanas de oportunidad. Véanlo de esta forma y empiecen a procesar, empiecen a hacer ensayos, y empiezan a hacer propuestas. Seguramente muchos profesores, como el maestro Rodrigo, como el suscrito, diríamos, los abogados, les ayudamos mucho en esas partes, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta mucho decir, cuando me platican esas cosas, les digo, ay, es un tema de tesis, ¿no? Lo debería de desarrollar, porque eso va a servir. Eso que se está haciendo, o ya se está haciendo en el mundo, ¿no? Porque también veamos esto, eso es lo que también nos trajo la pandemia, ver cómo están haciendo las cosas en el mundo. ¿Cómo se soluciona esto del trabajador de 24 horas en el mundo? ¿Cómo lo solucionan? Ahí a lo mejor también para ellos es un problema. Entonces, si usted resuelve el problema, pues lo va a resolver para el mundo, ¿no? Y ya cuando lo vea yo ahí a usted en la televisión o en los medios, de, ay, ese fue mi alumno, mira, ese fue mi alumno, ¿no? Entonces, eso es lo padre, ¿no, chicos? Son las ventanas de oportunidad. Ustedes tienen las competencias, se las han ido desarrollando durante todo este tiempo y las tienen que lograr. No salgan a hacer lo mismo. Ya está cambiando. ¿O no, maestra Lucy? Usted es de administración, ¿no? Sí, administradora, pero efectivamente trabajamos, creo que todos hemos caído en esta parte, trabajar 24/7 hasta que llega un punto en el que dices, ¿y por qué? ¿Y hasta dónde está normado? ¿Hasta dónde están las ventanas? ¿Y qué tanto es plausible y real poder seguir con este ritmo? Perdón. En las crisis, ¿no? Y en las tragedias de que nos involucramos, ¿no, maestro? Pasa cuando lo tenemos así en los temblores, y trabajamos todo el tiempo y todo, pero sí llega este momento en el que nos sentamos y reflexionamos. Lo que pasa es que, bueno, si me lo permiten, lo que pasa es que hemos llegado incluso a caer en los absurdos de que le mal llamamos el que nos ponemos la camiseta, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿por qué me atrevo a decir que mal llamamos ponernos la camiseta? Porque, y por eso he sido muy reiterativo de que uno de los principales derechos humanos, por lo menos para mi criterio, es el derecho a la salud. Porque ponerse la camiseta significa ser productivo dentro de la jornada laboral. Si atendemos a la literalidad de la Ley Federal del Trabajo, la jornada laboral puede ser máxima de 8 horas, de las 7 horas, de las 7 horas y media, etc. Claro. Pero significa ser productivo dentro de mi jornada laboral, más no significa ser productivo las 24 horas. ¿Y por qué decía que relacionado muy con el derecho humano a la salud? Porque el derecho humano a la salud, pero sobre todo la salud mental, es algo que parecería que estamos dejando de observar. El trabajar esas 24 horas, el estar al pendiente incluso del teléfono celular por mensaje, sea laboral o no. Dejemos también un poquito lo laboral. Pero estar al pendiente las 24 horas de la pantalla de mi teléfono celular o de la pantalla de mi laptop, etcétera, etcétera, ya no resulta sano para determinadas habilidades, para determinadas situaciones de naturaleza mental. ¿Sí? Si bien es cierto, las tecnologías nos facilitan, nos ayudan mucho en el día a día, también es cierto es que estamos cayendo en un exceso. Y así como el cuerpo necesita descanso, la mente también. Y ya lo comentaba maestro Edgar, y no se trata también solamente de plantear las controversias, de plantear los problemas, hay que encontrar las soluciones, ya decía usted, los códigos de ética, los códigos de conducta, en las empresas también están los reglamentos internos de trabajo,
Incluso hoy en día ya se está trabajando en muchísimas empresas, en instituciones tanto públicas como privadas, en los protocolos para el regreso a las actividades presenciales, que incluso les denominamos los protocolos para el retorno seguro, cuando lo único seguro que tenemos es que vamos a regresar y vamos a seguir expuestos al virus por más vacunas que nos hayamos puesto, ¿no? Porque ya no lo están diciendo los científicos. Bueno, las vacunas nos sirven para protegernos, para no enfermar gravemente, para no caer en casos graves de hospitalización, pero eso no significa que no podamos ser agentes de contagio o que incluso no podamos seguir enfermándonos con este virus, ¿no? Pero podemos encontrar todo ese tipo de soluciones, ese tipo de soluciones legales. Pero ¿y nosotros como seres humanos vamos a seguir dispuestos a estar bajo un ambiente laboral o de relaciones de todo tipo que pueden llegar a ser, y si me lo permiten decir de esta forma, pueden llegar a ser estresantes, las 24/7 por 365? Nuestras chicas, nuestros chicos han estado sufriendo una depresión tremenda, exponenciada por una situación de confinamiento. Y mucho de lo que nos están diciendo actualmente es que la pandemia que se nos viene ya no va a ser la del virus SARS-CoV-2, sino va a ser una pandemia de naturaleza psicológica derivada del confinamiento, y en donde muchos de los que están siendo más vulnerables son los niños, las niñas, los jóvenes. Entonces, por ese sentido era el hecho de generar un poquito de controversia. Si todo se lo vamos a dejar a los individuos, si todo se lo vamos a dejar a los gobiernos, y ¿qué puedo hacer yo como ente individual? ¿Qué puedo hacer yo como un ente colectivo? Y si queremos incluso generar más controversia, en uno de los comentarios que ponían aquí en el chat hablaba de que, por ejemplo, la consulta para enjuiciar a ex servidores públicos es una cortina de humo. Bueno, y si hacemos una consulta para enjuiciar a un servidor público que nos dice que no pasa nada, que el virus no es tan letal y que lo vemos en la colonia Roma Condesa paseándose sin cubrebocas y luego se va a la playa y a lo mucho van a morir 60,000, pero ya llevamos como 250,000. Hay implicaciones legales, pero hay implicaciones sociales, hay implicaciones incluso en el ámbito familiar. En lo personal, yo les puedo comentar que en el mes de noviembre, mi señor padre y yo enfermamos gravemente del COVID. Afortunadamente pudimos salir adelante. Como comentaba hace un momentito, y también lo señala aquí Francisco Eduardo en su comentario en el chat, nos pusimos la camiseta y salimos adelante. Contra todo tipo de repercusiones o impactos legales, sociales, familiares, burocráticos, económicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un tema en estricto sentido de lo que es nuestro derecho fundamental de la salud, el acceso que nos tiene que dar el gobierno de garantizar medicamentos, etcétera, etcétera, pues también se han visto rebasados por una situación, y retomo lo que dije al principio, para lo cual no estábamos preparados, ¿no? Nos hemos visto rebasados en todos los sentidos y ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Puede ser que si lo atendemos en el aspecto legal, puede ser que creemos nuevas normas, puede ser que creamos nuevos convenios, puede ser que creemos nuevas relaciones. Pero ¿y nosotros como seres humanos, qué es lo que pretendemos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y bien usted lo comenta, maestro Edgar, los que le van a dar la mayor respuesta y el mayor impulso a todo esto son nuestras nuevas generaciones.
chicos y chicas como las que nos están escuchando en este momento. El problema que yo veo es que ellos también lo están padeciendo. Y ellos están padeciendo lo mismo que estoy padeciendo yo. A lo mejor para ellos es más fácil manejarse en el ámbito de las tecnologías de la información. Pero no dejamos de ser seres humanos todos los que aquí estamos interviniendo y tenemos los mismos sentimientos, las mismas vicisitudes, los mismos problemas. Vamos, no en la literalidad de lo que significa lo mismo, pero estamos siendo agraviados de la misma forma, en la misma magnitud, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el hecho de tratar de generar un poquito de controversia en esta plática y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Porque posiblemente bajo un estricto completamente legaloide, perdón por la palabra, pues a lo mejor lo más fácil sería vamos a crear nuevas leyes, nuevas normas. ¿Y hacia dónde vamos como seres humanos, no? Así es, maestro. Totalmente de acuerdo ahí. Y ahorita me estaba acordando de algo que hacen los administradores. Digo los administradores porque también a veces tengo materias, tengo administradores, y ellos cómo manejan este tema del océano azul. Y entonces yo me puse a investigar qué es el océano azul, ¿no? Porque después me sacaron que había el océano rojo. Entonces, que ese es cuando se masacran, ¿no? Las empresas. Y el océano azul es ese campo de oportunidad, ¿no? Entonces, es lo que debemos de buscar siempre, el campo de oportunidad. Ya lo que ya está, lo podemos modificar a lo mejor y no estar esperando los abogados a un cambio normativo. Podemos tener normas muy duras, muy estrictas, pero no van a cambiar las conductas de las personas. Finalmente somos personas y las conductas, pues se van a seguir cometiendo, ¿no? Hasta en tanto no haya conciencia de nosotros. Entonces, como profesionistas que ustedes van a salir, vean ese océano azul, ese campo de oportunidades. En el campo de lo que es la parte legal, como lo comenté en un principio, hay vacíos. Hay muchos vacíos legales que nos dimos cuenta hasta que nos sucedió. Y esos vacíos legales también violaron derechos. Esos derechos humanos que los que ustedes que se dedican al estudio del derecho, son estudiosos del derecho, deben de proteger y deben de evitar que se violenten a toda costa. Han costado muchísimo trabajo estarlos conservando para que de repente pues se violenten, ¿no? Entonces debemos de ocuparnos en eso. Yo sé que a algunos siempre les digo a mis alumnos que va a haber legisladores aquí, va a haber a lo mejor quien le guste ir a la empresa, y en la empresa pues va como empresarios, pues también estarán pegados al derecho y encontrarán esos vacíos en los cuales a lo mejor lo tomarán como algo positivo o como algo negativo. Pero definitivamente siempre debemos de ver por algo también el bien común de las personas. Tratamos con personas, la fuerza de trabajo de las personas, finalmente se cansa y se acaba. Y es por eso que tenemos esos ciclos de vida, de duración. Y ahorita pues también seguramente con lo de la pandemia pues van a venir consecuencias sobre todo a lo mejor en la salud. El estar tanto tiempo a lo mejor expuestos a la luz, al brillo de las computadoras, a esas cosas, seguramente van a traer esas consecuencias, como dice el maestro. A lo mejor la nueva pandemia pues va a ser en cuanto a la psicología, vamos a tener que estar recurriendo a estas cuestiones, pues sí, posiblemente, pero tiene que haber todo siempre un marco legal. Y esos marcos legales se construyen a partir de que pues tenemos los problemas. Entonces, les dejo eso ahí a la reflexión, y sé que muchos de aquí hay ya también de noveno, que ya me los estaré encontrando ahí en los tribunales, y
Algunos no los conozco porque nunca pusieron su cámara, ¿verdad? Por eso les digo, pues, cuando me vean, pues me saludan. Ay, usted, ay, un poco lo conozco por la voz, ¿no? Perdón, maestro Edgar, y perdón, maestra Lucía, que en una parte del chat hay algo que mencionan. El ejemplo de ello es Japón, donde la gente se suicida porque no pueden con la carga laboral, y es muy triste este caso. Pues sí, efectivamente, ¿no? Lo más conocido ha sido el caso de Japón, en donde debido a la alta productividad que se tiene que llevar a cabo, hay personas que se suicidan. No quisiera que fuese el caso de nuestro país, en donde tuviéramos que llegar a esos extremos. Y no porque tuviéramos que llegar por efectos de productividad, sino por la presión que se genera o que se autogenera por parte de los individuos, ¿no? Y, pero a lo mejor aquí voy a meter otro tema que también es muy lamentable y que se está derivando de estas cuestiones de pandemia, de relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y lo digo desde mi perspectiva de secretario auxiliar de la Comisión Especial de Igualdad de Género de la UNAM. Pérdida de empleo ha sido generalizada. Tanto hombres como mujeres hemos visto resentir, hemos visto dañar nuestras condiciones laborales. Y en algunos casos más drásticos incluso han sido rescindidos los contratos laborales. Pero ¿qué es lo más drástico? Que la recuperación de estos empleos, de estas relaciones laborales, ha sido todavía más tortuosa, ha sido todavía más complicada, más difícil y en algunos casos hasta imposible para las mujeres. La Ley Federal del Trabajo aplica para todos, hombres y mujeres. La Constitución aplica para todos, hombres y mujeres. ¿Por qué nos está costando y por qué nos ha costado muchísimo más trabajo que más mujeres ocupen puestos directivos, que más mujeres accedan a puestos de trabajo en igualdad de condiciones, aun y cuando ya sabemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que a trabajo igual, salario igual? En los hechos, incluso las mujeres tienen ingresos menores a las de los hombres. ¿Por qué seguimos incluso con la creencia de que solamente hay determinadas actividades, profesiones, oficios, artes, etcétera, etcétera, que son exclusivas para mujeres y algunas otras que son exclusivas para hombres? Y esto desafortunadamente se ha venido acentuando en esta situación de pandemia. Vuelvo a mi comentario de hace rato y perdón por generar este tipo de controversias, pero prefiero que sean tomadas más bien como reflexiones y que dejen algo para pensar más adelante. Es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Por qué? Porque, insisto, podemos reformar la ley, podemos reformar nuestros códigos, podemos reformar nuestros reglamentos, pero se sigue presentando esta situación en el día a día. Para ir cerrando, porque nos quedan 10 minutos más o menos, ya nos fuimos un buen rato platicando. A ver, escucho sus conclusiones. Ya. Pues bueno, yo creo que con esta plática, pues como pasa siempre, no llegamos a nada, pero nos llevamos algo, ¿no? Nos llevamos, por lo menos, que hay más cosas que resolver. El COVID impactó en México bastante, sí. En el derecho siempre va a impactar, nos mostró que hay vacíos, pero también mostró otra parte, que todo ya también lo podemos hacer por medios digitales o electrónicos. Y en el derecho pasó mucho, sobre todo en los tribunales. Algunos de ustedes ya están haciendo prácticas en los despachos o tienen
alguna forma de acercarse, por ejemplo, al tribunal de amparo. En tribunal de amparo ya no quieren ver a los abogados. Y ahí todavía hay algunos que van a hacer filas y quieren entrar a ver el expediente. Hay una firma electrónica. Ustedes ya ocúpense de sacar ya de ver cómo van a sacar su firma electrónica para poder accesar a los tribunales. El tribunal de amparo cambió. Para mí es algo, como abogado, les voy a decir, para mí es algo muy, muy bueno, porque ya desde la comodidad de mi casa, y hablo de una comodidad, puedo revisar mi expediente, puedo hacer un escrito y lo mando. Lo ve allá en amparo, lo resuelve y sale el acuerdo y me llega un aviso y lo reviso. Y uno dice, qué padre. Lo único que no me gusta, pues que ahora ya no puedo ir a tomar café afuera del tribunal con algún abogado, ¿no? Pero debería de ser así. Entonces debemos de utilizar esas tecnologías. Ha cambiado. En los tribunales familiares, civiles, también. Ya se está utilizando también las firmas. Ahí están un poco más reacios, pero yo pienso que es, y aquí me perdonará el maestro, porque veo que es laboralista. Yo también soy laboralista, maestro Rodrigo. Ya después fui cambiando, después me cambié con Darth Vader, así fui cambiando, ¿no? Pero yo era de los que defendía al trabajador, pero el trabajador también es bien tramposo. Esta parte que les digo, ha ido transformando, debemos de tomarlo para bien y tomarlo como lo que es un cambio. Y a los cambios hay que siempre ser flexibles y atenderlos, no ser reticentes o ser personas que pues, volver a regresar a lo que ya teníamos antes. Eso no va a pasar. Y lo mismo pasa en la educación. La misma universidad ha cambiado muchos planes. Ahora tenemos un L6 que he tenido oportunidad de dar una materia ahí. Está interesante en ese sentido, pero son cambios que obedecen a lo que está sucediendo. Ya no vamos a regresar al 100% a la escuela. Ahora tenemos que utilizar las nuevas tecnologías y debemos de utilizarlas para bien. Son para nuestra comodidad. Y todo esto tiene muchos vacíos. Como los que mencionaba el maestro en la materia laboral, se pensó que se iba a solucionar y no se solucionó. Al contrario, nomás evidenció. Pero qué bueno que evidenció esa parte. ¿Por qué? Porque la ley federal del trabajo como que siempre fue hacia el patrón, hacia darle al patrón a que lo hiciera y el trabajador a recibirlo. Ya no viene siendo un tanto así. Estos vacíos nos permitieron darnos cuenta también de que como abogados, y lo digo, y los profesionistas, porque creo que también hay de otras carreras aquí, debemos de adecuarnos a los cambios. Los cambios son positivos, son negativos, como tú los quieras hacer ver. Pero estos cambios son los que tú vas a vivir cuando salgas. Entonces, pues tienes que meterte en este tren y ser agente de cambio. Ustedes son los nuevos operadores de este sistema que vino para quedarse estos cambios, sobre todo los de la oralidad. Son para quedarse. A ver, ahí comentaba algo también Francisco, que en Japón se llegan a suicidar y todas estas cuestiones. Y después menciona ahí algo que me hizo muy, muy curioso de Corea, que en Corea después de un tiempo paran, así como que paran al trabajador, ya deja de trabajar, lo tomo así, ¿no? Para que ya no trabajen. Y yo tuve oportunidad de trabajar con algunos japoneses y los japoneses ven muy mal esta parte y los administradores me darán la razón. Una persona que no puede desarrollar un trabajo en 8 horas es una persona que no le sirve a la empresa. Así se piensan los japoneses. Necesita más tiempo para desarrollar su trabajo y a ellos les da curiosidad. ¿Por qué? Oye, ¿por qué tienes que trabajar más? A mí me cuestas más que trabajes 10 horas. Pero aquí en México tenemos esa cultura y las empresas tienen esa cultura. Es lamentable, sí, pero también nosotros lo fomentamos.
también nosotros lo fomentamos en esa competencia de que pues si yo no lo hago, no me pongo la camiseta, se va a quedar el otro. Porque ¿qué? Es como cuando ya llega la hora de la salida. ¿A poco ya te vas? Sí, pues salgo a las 6, pero pues son las 6. Sí, pero pues ya me voy. No le vas a regalar nada a la empresa de todo lo que te ha dado. Y son esos comentarios, ¿no? Entonces, es cultural. Pienso yo que en un mundo global ya se están tocando esos puntos porque ustedes son los que lo están atendiendo y ustedes cuando lleguen a las empresas, pues pónganlo en práctica, cambien esta parte, y que pues digan, pues oye, ¿por qué vas a trabajar más de 8 horas? No, 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 no. O sea, si trabajas más de 8 horas, algo está pasando contigo y debemos de saber qué es lo que está pasando. Entonces, ustedes como futuros operadores, hablo del sistema, deben de tomar en cuenta todo esto. Fue una plática muy agradable, una plática en la cual me sentí muy a gusto con ustedes, algunos no los conocía, es la primera vez que me invitan y pues me sentí muy contento y muy, muy feliz de estar con todos ustedes y de compartir también con el maestro Rodrigo y la maestra Lucía. Muchas gracias. Gracias, Edgar, el gusto es mío. Raúl. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Mis conclusiones, de forma enunciativa, más no limitativa, porque seguramente muchas se me van a quedar ahí en el tintero. No estábamos preparados para enfrentar una situación de pandemia, como lo comenté al inicio de mi intervención, a pesar de que la historia nos ha demostrado que son situaciones recurrentes. La verdad es que no estábamos preparados para afrontar una situación como esta. Y en segundo lugar, ¿tuvimos capacidad de reacción? Sí. Tal vez no la que nosotros hubiéramos querido, no la que nosotros hubiéramos deseado, pero tuvimos una reacción y es la que estamos desarrollando y que estamos viviendo incluso hoy en día. Y en el ámbito escolar, tuvimos que adaptarnos a situaciones que recaen en mi primer comentario, a que no estábamos preparados. Veníamos de un esquema tradicionalmente presencial, en donde la educación se brindaba dentro del aula, dentro del salón de clases, y si lo trasladamos a cualquier otro de los ámbitos de la vida, prácticamente sucedía lo mismo, ¿no? Las relaciones laborales, forzosamente dentro de la empresa, dentro del local, dentro del negocio, pero si nos salíamos de ahí, prácticamente era un mundo desconocido para nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Considero yo que más allá, y como lo he venido comentando a lo largo de esta plática, más allá de los cambios legales, más allá de los cambios legislativos, y me interesa a mí en lo particular que los cambios vengan de las personas, de los seres humanos, que seamos capaces de abrir nuestras mentes, de abrir nuestros campos de posibilidad para tratar de ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque una sociedad que necesita regular todos y cada uno de sus ámbitos de acción es una sociedad que a mi punto de vista se vuelve cada vez menos humana. Si necesitamos que todo nos lo estén regulando, significa que nuestra capacidad de acción o de interacción como seres humanos se encuentra completamente limitada y en grave riesgo. ¿Por qué? Porque el respeto hacia los demás, el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia todas aquellas personas que no son idénticas a mí, debería venir como un principio y no como una consideración que tiene que ser impuesta por un ente superior como puede ser el Estado. Y ya lo decía el maestro Edgar y comparto completamente su punto de vista. Y el cambio generacional es el que nos va a llevar a un mejor puerto y tengo confianza en eso. Aunque seguramente las generaciones pasadas creían lo mismo de mi actual generación y no necesariamente esté funcionando así. Pero por eso es que me levanto todos y cada uno de estos días para tratar de ser mejor, tratar de dejar algo que sirva para los demás, ¿no? Y creo que incluso también en eso está reflejado el hecho de ser un docente y no solamente un trabajador dentro de una oficina. Al querer transmitirle algo a los demás,
pero no solamente por el transmitirlo, sino por el hecho de que se vayan generando nuevas sinergias que nos hagan ser mejores personas, que nos hagan ser mejores seres humanos. Y por eso es que mi intención era generar un poquito de controversia, un poquito de reflexión entre los participantes, entre las participantes en esta sesión, para que nos demos cuenta, o por lo menos esa es mi intención, para que vayamos tratando de no quedarnos en nuestras zonas de confort, no caer en el hecho de que pues solamente los legisladores son los que se van a encargar de hacer los cambios, no solamente el patrón es el que se va a encargar de hacer el cambio, sino yo como estudiante, yo como docente, yo como ciudadano, yo como ser humano soy un ser capaz de generar cambios, de generar evoluciones dentro de cada uno de nuestros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Sea como hijo, sea como estudiante, sea como profesionista o sin ser profesionista. Creo que eso es lo más trascendental que como conclusión puedo aportarles yo. Y si lo asociamos al título que tiene nuestra charla, que es el impacto, entre comillas voy a poner el impacto legal, pero el impacto del COVID-19, yo creo que esa es la mayor conclusión a la que he llegado, sobre todo después de padecer un cuadro grave de COVID, ¿no? No sé cuánto tiempo voy a permanecer todavía con vida porque este virus me demostró que en cualquier momento, a pesar de lo fuerte que me sentía yo, en qué momento puedo perderla. Por lo tanto, trato de vivir todos y cada uno de los días tratando de ser el mejor hijo, de ser el mejor hermano, tratando de ser el mejor profesor, aunque estoy a años luz de serlo, obviamente. Pero tratar de ser el mejor ser humano que se pueda. Y no con eso quiero ser un ejemplo a seguir, ni mucho menos, pero sí me interesa que por lo menos en personas a mi alrededor se dé ese sentimiento de querer ser mejores y yo creo que estaríamos más cerca de lograr el objetivo de ser una mejor sociedad. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias a los dos. Se los he dicho, soy la más feliz de tenerlos, de haber podido aprovechar estos espacios para reunirnos. Agradezco su participación. Damos por concluida la sesión. Chicos, no dejen de registrarse en la liga que nos ha estado poniendo Gaby a lo largo de la sesión. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias.